La unidad 2 corresponde a lo que se denomina el sistema tributario. Podemos hablar de lo que es un sistema tributario. Es una organización legal, administrativa, técnica, jóvenes, que crea el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva su poder de imperio, su poder tributario. ¿Sí? Es un sistema tributario. Un sistema tributario es el conjunto de impuestos, tributos, que lo vamos a ver ya en la siguiente unidad, el concepto específico de lo que es tributo, ¿sí? Establecidos por la administración pública, cuyo fin, habíamos hablado ya de lo que es la administración pública en la anterior unidad, ¿verdad? Cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público. ¿Cuál es el gasto público, jóvenes? Habíamos hablado también, ¿no es cierto?, el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general. Las funciones, ¿cuáles serían las funciones del Estado? Seguridad, salud, educación, ¿verdad? Para eso, como les dije desde la primera clase, para eso pagamos impuestos, para eso se crea el sistema tributario. Podemos hablar de algunas funciones de este sistema tributario. La función social, por ejemplo, que se encarga de que los tributos cumplan un rol redistributivo del ingreso nacional, dado que estos tributos que pagan los contribuyentes, ¿no es cierto? Los contribuyentes, vamos a ver también a fondo el concepto en la siguiente unidad, pero sabemos que es la persona obligada al impuesto, ¿no es cierto?, al tributo, retornan a la comunidad bajo la forma de obras públicas, caminos, ¿no es cierto?, educación, salud. Todos los impuestos, les dije desde la primera unidad, retornan mediante obras públicas, educación, seguridad, etcétera. Esa es la función social del sistema tributario. Y la función económica será que por medio de los tributos, jóvenes, se busca orientar la economía en un sentido determinado. Por ejemplo, si se trata de proteger la industria nacional, ¿qué haremos? Se pueden elevar los tributos a las importaciones, ¿verdad? O crear nuevas cargas tributarias para encarecerlos y evitar que compitan con los productos nacionales, ¿no es cierto?, para proteger una industria nacional. Eso sería una función económica. El Estado también toma en cuenta muchos factores, jóvenes, como la crisis económica mundial, que ahora, ¿no?, con la pandemia, con este coronavirus, se ha convertido en un factor de primer orden para establecer qué cosa, presupuesto público para el próximo año. ¿Qué vamos a hacer con situación de empleos? ¿Cuántas empresas están mal, jóvenes? ¿Qué hace el Estado? Fomenta, ¿no sé, todo el impuesto a las transacciones, por ejemplo, ha hecho en esta época de pandemia? ¿Qué se va a hacer? Se va a compensar el impuesto de las transacciones efectivamente pagado, dijeron, que se está haciendo, ¿no?, con el IVA. ¿Sí? Va a servir para compensar el IVA en la liquidación, que ya saben ustedes, ya llevaron contabilidad 1, hicieron liquidación de impuestos, ¿verdad?, en sus partes prácticas, ¿sí? Las crisis económicas, entonces, jóvenes, afectan en primer lugar el consumo, ¿verdad? Y si no hay consumo, no hay demanda de productos, ¿qué pasa? Van a bajar las ventas. ¿Qué significa esto? Si las empresas no venden, no va a haber impuestos, ¿no? ¿De qué va a vivir el Estado? Además, se van a cerrar plantas, talleres, se va a producir despidos, van a subir los precios y la gente, ¿qué va a pasar? Va a bajar el consumo, efecto multiplicador, jóvenes, que se denomina en economía. Y lastimosamente esto da para largo. Podemos hablar también de los elementos integrantes del sistema tributario, que ya lo habíamos hablado en la primera lección, ¿sí? Que lo voy a hacer a grandes rasgos que me corresponde dar también en esta lección, en esta unidad. Se debe tener presente que un sistema tributario, jóvenes, está conformado no solamente por un conjunto coherente e integrado de tributos, que todos los vamos a conocer en las siguientes unidades, a tanto así como sus declaraciones, etcétera, sino también un sistema tributario está formado de otros elementos muy importantes que vimos en la primera unidad. Esos elementos importantes le van a dar fuerza y unión. Los elementos que van a integrar entonces este sistema tributario van a ser la política tributaria, que ya lo vimos en la primera unidad, la norma tributaria, que también la vimos, ¿verdad?, y la administración tributaria, que la vimos a fondo.
en la anterior unidad, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos integrantes del sistema tributario. Podemos hablar de los principios del sistema tributario. Ahora, jóvenes, los principios tributarios van a determinar cómo se han de establecer los principios en nuestro Estado plurinacional, al igual que vimos, ¿verdad?, algunas normas en la unidad 1. La administración pública no puede establecer los impuestos que desee, así por así, sino que ha de determinarlos de acuerdo a un ordenamiento jurídico que se refleja principalmente en nuestra Constitución política del Estado, jóvenes. Podemos hablar entonces primeramente de un principio de capacidad económica o contributiva. Es necesario encontrar un criterio de distribución de los tributos, jóvenes. Tal criterio debe ser coincidente desde la perspectiva de la idea de justicia. O sea, tú tienes que pagar tus tributos, tus impuestos, de acuerdo a tu capacidad económica, ¿sí? De acuerdo a lo que tienes que pagar. Si eres millonario, tienes que pagar más, ¿no? Ahora que están queriendo crear también, ¿no?, es un impuesto a la riqueza, ¿verdad? Podemos hablar también de un principio de igualdad para determinar tributos, ¿sí? El principio de igualdad ante la ley es que establece que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, jóvenes, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos mobiliarios. Es un principio esencial de democracia, ¿verdad? La igualdad. Podemos hablar también del principio de generalidad. La Constitución política del Estado, jóvenes, dispone que los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tienen carácter general, con los términos de todos y general en el ordenamiento constitucional boliviano. Quiero referirme no solo a ciudadanos bolivianos, sino también los extranjeros, ¿sí?, así como las personas jurídicas bolivianas y extranjeras. Esto no es más que una consecuencia del principio de territorialidad en la eficacia de las normas, jóvenes, ¿sí? O sea, es general, todos que estamos dentro del país, cualquier sea nuestro origen, seamos bolivianos o extranjeros, que realicemos alguna actividad de comercio dentro del país, estamos, ¿no es cierto?, obligados al tributo, principio de generalidad. Podemos hablar también del principio de progresividad, que nos dice, ¿no?, en derecho tributario y en la hacienda pública, implica que el tipo de gravamen es función creciente de la base imponible. Esto entonces dice que a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza, ¿verdad?, o de su ingreso que el Estado exige en forma de tributo. O sea, mientras más dinero tienes, tienes que tributar más. ¿Qué significa eso? Si soy millonario, ¿de dónde tienes? De las empresas que tengo, ¿verdad? Soy propietario de muchas empresas. Entonces eres una de las personas que tributa más, ¿verdad? Ahora, me vas a decir de si tienes tu dinero por herencia, ¿verdad? Tienes que tributar igual, ¿sí? Progresividad. Mientras más dinero tienes, tienes que tributar más. Podemos seguir hablando de los principios del sistema tributario. Podemos hablar del principio de legalidad tributaria, jóvenes. Formulación y fundamento. Este principio está concebido bajo un aforismo penal muy antiguo que contempla, donde dice que no hay tributo sin ley que lo establezca. ¿Qué nos dice eso? Quiere decir que todo tributo debe estar contemplado expresamente por una ley. No es crear un decreto, creo tal impuesto a tal cosa. No, jóvenes, la ley ante todo, Constitución política del Estado primero, luego viene la ley, ¿sí? No hay tributo sin ley que lo establezca. Entonces, hablemos ahora de algunas consideraciones generales, que es importante, ¿no es cierto?, que ya lo vieron en contabilidad 1, pero me parece necesario que hablemos, demos un pequeño repasito para poder hablar, ¿no?, a fondo de todo. Podemos hablar de lo que es el NIT.
el número de identificación tributaria, ¿sí? Es un número asignado en Bolivia a cada contribuyente, es decir, a la persona a quien paga impuestos. Eso es el contribuyente, ¿no? La persona obligada al impuesto. Este es el NIT. Jóvenes, esta persona que realiza actividad comercial, que ya vieron en Conta 1, ¿verdad? ¿Qué es comerciante? Es aquella persona que realiza algún acto de comercio de manera habitual, ¿verdad? Tiene que cumplir con una de las obligaciones del comerciante, que es aperturar su NIT, ¿verdad, jóvenes? Inscribirse entonces en el padrón de contribuyentes y ser direccionado al régimen que le corresponda. Vamos a hablar de una categorización de contribuyentes. Podemos hablar entonces de contribuyentes PRICO. ¿Cuáles son estos PRICO? Son las principales 100 empresas jóvenes que aportan al país. Sí, son aquellos que por su volumen de operaciones y o importancia fiscal de tributos se constituyen como primordiales para la administración tributaria. Ya les dije, de hoy en adelante, administración tributaria o sus siglas A.T, ¿verdad? Ya sabemos lo que es la administración tributaria, lo vimos en la anterior unidad. Estos mismos PRICO, principales contribuyentes, son clasificados como tal mediante resoluciones normativas de directorio, ¿sí? Como les dije, son las primeras 100 empresas que impuestos pagan. Son las que mantienen, las que más aportan jóvenes al país. Entre estas, ¿qué puedo decirles? A ver, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, tanto la comercial como la industrial, la Cervecería Boliviana Nacional, Entel, el Banco Mercantil Santa Cruz, la Droguería Inti, entre otros. Tenemos empresas grandes, ¿sí? Que son los PRICO. Después podemos categorizarlos en los GRACO. ¿Qué son estos? Son los grandes contribuyentes, que son a partir de las 101 empresas a las 2100, ¿sí? O sea, las PRICO son las primeras 100 empresas que aportan al país. Las GRACO serán las 101 empresas hasta las 2100. Son aquellos que por su volumen también de operaciones y o importancia fiscal de tributos jóvenes se encuentran clasificados como tales, de acuerdo también, como les digo, a una nómina establecida por la administración tributaria mediante siempre resolución normativa de directorio, una RND. Después, ¿cuál es la otra categorización? El resto de contribuyentes, ¿sí? El resto, o sea, la mayoría son resto, ¿ya? ¿Qué son estos? Son aquellos que no se encuentran clasificados ni como PRICO ni como GRACO, ¿sí? A este grupo, pero van a ingresar otras divisiones al resto de contribuyentes jóvenes, ¿sí? Entonces la categorización es PRICO, GRACO y resto. Pero dentro del resto de contribuyentes tenemos otra categorización, ¿sí? Que en la actualidad debe demostrar que cuentan los tres factores. Primero, el régimen general dentro del resto, jóvenes, siempre eso, acordarse, ¿sí? PRICO, GRACO, resto. Dentro del resto de contribuyentes tenemos al régimen general, donde la gran mayoría pertenece, ¿sí? La gran mayoría que son formales, ¿no es cierto? Personas legales, empresas legales que no estafan, que no hacen contrabando, no hacen trata y tráfico. Eso sí, en la actualidad se debe demostrar, ¿no?, para este régimen que se cuenta con los tres factores que hace impuestos, la administración tributaria primero. B, si tienes los tres factores de la producción, ¿cuáles son? Tierra, trabajo y capital, ¿verdad? Si tú tienes tierra, trabajo y capital, directamente el régimen general. Ahora, por ejemplo, dicen algunas personas, ¿no? Yo, ¿por qué voy a ir más al régimen general? ¿Seguiré nomás como régimen especial o mejor no pagaré impuestos como la gran mayoría, ¿verdad? Si yo solo alquilo una tiendita y me vendo estas chucherías, billutería, dice, y que usted está vendiendo billutería, está bien, trabaja con la mano, entonces no eres, tendrías que ser régimen especial, que lo vamos a ver más adelante. Pero mira, tú estás alquilando, ¿no es cierto? Estás alquilando un lugar donde vas a vender una tienda, ya tienes tierra, ¿verdad? Capital también, ¿de dónde sacas el dinero para ese alquiler? ¿De dónde para comprar esa billutería, verdad? Y trabajo, vas a trabajar esa tienda, tienes a capital, trabajo, joven, tienes que estar en el régimen general, ¿sí? Después del régimen general hay otra categorización, los regímenes especiales, que con el objetivo de poder incentivar el trabajo, la administración tributaria, el Estado, ¿qué hace?
de las personas, ¿no es cierto?, que invierten pequeños capitales para el progreso del país, se crean estos regímenes especiales, jóvenes. Que la mayoría quiere estar en este régimen. Como les decía desde una primera clase, no tengo nada contra la persona que tiene dinero, pero que tenga dinero legal. No grandes comerciantes, ¿verdad?, que están ni siquiera en régimen especial, no quieren pasar jamás al general, y no salen en grandes revistas, ¿no es cierto?, propietarios de millones. Harta gente, ¿no?, que tiene electrodomésticos. Si tú tienes aparatos electrodomésticos, tú tienes fotocopiadora, tú cumples con los factores de producción, tierra, capital y trabajo, tienes que estar pues en el régimen general. No hagas daño al país. Persona que no tributa, jóvenes, está quitando dinero a ustedes, a nosotros, a todos. Por culpa de ellos no hay buenas carreteras, no hay mejores, no hay mejor educación, no hay mejor infraestructura, etcétera, donde el Estado pueda invertir ese dinero de los tributos. Me dejo entender, ¿verdad? Ustedes como contadores siempre obligar a las personas a trabajar dentro de la formalidad. Y lo mismo, si una persona va a limpiar la empresa donde ustedes trabajan, díganle pues, ¿sabes qué? Tú ya estás demostrando habitualidad, vienes a limpiar 2 veces al mes, más de una vez ya eres comerciante, entonces inscríbete pues a un régimen especial por lo menos, te conviene porque vas a pagar bimestral o trimestral y te van a contratar más porque vas a crear gasto deducible. Como contadores tenemos que ser así, sí, jóvenes. En estos regímenes especiales, entonces, a su vez se dividen en régimen tributario simplificado. ¿Cuál es este? Es el destinado supuestamente, ¿no?, que nadie cumple la ley, a personas naturales que ejercen actividades de vivanderos, artesanos y comerciantes minoristas. ¿Qué es vivandero? Es aquel pequeño comerciante que está, ¿no es cierto?, vendiendo ahí pastillitas, es un pequeño vivandero, dulces, él, imagínense. Artesanos, ¿qué es eso? Personas que trabajan con la mano, por ejemplo, un artesano, hay no en carnicerías, por ejemplo, si trabajamos con la mano, ¿por qué vamos a pasar al régimen general? La ley dice régimen especial. Jóvenes, hay un gran problema, ¿no? Trabajan, pero tienen máquinas que cortan, ¿verdad? Son máquinas, aparatos electrónicos, deben ser catalogados ya como régimen general, ¿verdad? El simplificado está como dice, ¿no?, la ley, es destinado a personas naturales, a incentivar a personas que tienen poco capital para invertir, ¿verdad? Dar facilidades, pero lastimosamente hay muchas que deberían estar en el régimen general, incluso gracos tendrían que ser fricos, sí, pero estamos como estamos, ¿no? Dentro de estos regímenes especiales tenemos también el régimen tributario integrado, que este sistema fue creado para facilitar al sector del autotransporte público, que se destina a personas naturales, jóvenes, que presten servicios públicos, que sean propietarios de vehículos, como máximo de 2 vehículos de transporte urbano o interdepartamental, ¿sí? Estos contribuyentes deben presentar sus declaraciones juradas en forma trimestral hasta el 22 del mes siguiente del trimestre vencido. Sí, jóvenes, régimen tributario integrado. Hay otro régimen más dentro de estos regímenes especiales, el régimen agropecuario unificado, que es un régimen especial creado ¿para qué? Para facilitar el pago simplificado de impuestos por actividad agrícola o pecuaria en terrenos cuya superficie esté comprendida dentro de los límites establecidos para pertenecer a este régimen. Sí, jóvenes, este impuesto se paga cada año hasta el 31 de octubre.